La inteligencia artificial no nació con pantallas ni con chips de silicio. No nació en Silicon Valley ni en los laboratorios de las grandes corporaciones. Nació como una pregunta tan antigua como el deseo humano de entenderse a sí mismo. ¿Podemos crear algo que piense como nosotros? ¿Podemos replicar la mente sin el alma? Antes de los algoritmos, antes del código, hubo una inquietud, la de construir una inteligencia que no necesitara dormir, ni dudar, ni sentir. Pero cada vez que un humano imagina una máquina que piensa, también proyecta su propio miedo. ¿Y si al crearla, dejamos de ser únicos? En 1950, el matemático británico Alan Turing escribió una pregunta que cambió la historia. ¿Pueden las máquinas pensar? No era solo una inquietud técnica, era una provocación filosófica. Por primera vez, alguien se atrevía a imaginar que una máquina pudiera imitar el pensamiento humano. Pero esa pregunta escondía otra, aún más profunda. ¿Podríamos diseñar algo que piense como nosotros, sin que deje de ser una cosa, una mente, sin conciencia, una inteligencia sin cuerpo? 6 años después, en 1956, un grupo de científicos se reunió en Dartmouth College, en Estados Unidos. Fue allí donde nació el término que hoy escuchamos en todos lados: inteligencia artificial. La propuesta era ambiciosa: construir sistemas capaces de resolver problemas complejos sin necesidad de intervención humana. Pero durante décadas esa idea se sintió lejana. En los años 80, los llamados sistemas expertos dominaron la conversación. Se aplicaban en bancos, hospitales, fábricas. Podían seguir reglas, tomar decisiones basadas en bases de datos, diagnosticar, calcular, pero no aprendían. Eran torpes, rígidos, previsibles. Y entonces, en 1997, una máquina cambió todo. Deep Blue, la supercomputadora de IBM, venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Por primera vez, la máquina pensó más rápido, más frío, más preciso que el mejor jugador del planeta. Kasparov acusó trampa, pero el mundo entendió algo. La inteligencia artificial no era solo teoría, ya estaba aquí. Aún así, esa IA no aprendía por sí sola. Todo cambiaría en 2012. Ese año, gracias al avance del Deep Learning, la inteligencia artificial dejó de seguir instrucciones y comenzó a entrenarse con datos. Datos visuales, datos escritos, datos humanos. Aprendió a reconocer patrones, traducir idiomas, escribir, escuchar, predecir. Por primera vez, la IA empezó a aprender como aprendemos nosotros, por experiencia. Y apenas 4 años después, llegó otra señal de lo que estaba por venir. En 2016, AlphaGo, desarrollada por Google DeepMind, derrotó a Lee Sedol, el campeón mundial del juego de Go, considerado 1000 veces más complejo que el ajedrez. No fue solo una victoria técnica, fue una jugada que ningún humano había visto venir. Una jugada que parecía arte. Lee Sedol dijo que aprendió más perdiendo ese día que en toda su carrera como jugador profesional. Y entonces llegó ChatGPT, una interfaz sencilla, una conversación abierta y una inteligencia que parece entendernos. En meses, millones de personas comenzaron a escribirle, a pedirle ideas, a pedirle tareas, a pedirle palabras que no sabían decir. Nunca una tecnología fue tan útil, tan accesible y tan misteriosa. Y así, la pregunta de Turing volvió a sonar, esta vez en miles de pantallas. ¿Pueden las máquinas pensar? Pero quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué estamos haciendo con nuestra forma de pensar, ahora que podemos delegarla en una máquina? Lo que estaba pasando es que la inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción. Dejó de vivir en las páginas de novelas distópicas, en las películas futuristas, en los debates entre científicos. Y empezó a estar aquí, en nuestros bolsillos, en nuestras casas,
en nuestras decisiones. Pero no llegó como lo imaginábamos, no con ojos rojos ni cuerpos metálicos, sino disfrazada de eficiencia, de productividad, de soluciones inmediatas. Y entonces ocurrió algo preocupante. La IA empezó a convertirse en una muleta sin alma. Hoy, el 62% de los usuarios de IA en América Latina copian y pegan respuestas sin editar. Buscan atajos, resúmenes, respuestas fáciles, una mente externa que piense por ellos. Pero hay algo esencial que olvidan. La IA no puede reemplazar lo que tú no has construido dentro de ti. No puede darte criterio, no puede darte propósito, no puede darte alma, si tú no la estás usando con la tuya despierta. Hoy vemos cómo muchos la usan para aparentar, no para aprender. Se venden prompts milagro como si fueran recetas de poder. Se publican cursos que enseñan a vender nada. Se repite sin pensar, se produce sin comprender. La IA está siendo deformada, no por su código, no por su arquitectura, sino por algo mucho más humano, la intención de quien la usa. Pero no todo es oscuridad. También hay otra historia, una historia que no sale en los titulares, pero que está ocurriendo. Justo ahora, educadores que la usan para inspirar, para llegar a quienes no tenían acceso, para construir puentes donde antes solo había muros, terapeutas que la convierten en un espejo, en un diario simbólico, en una conversación que abraza, artistas que mezclan código con emoción, imágenes con metáforas, datos con belleza, personas como tú, que están descubriendo algo profundo. La IA no viene a quitarte valor, no viene a robarte tu identidad, ni tu humanidad, viene a devolvértela, si tú sabes cómo usarla. Porque si puedes enseñar con intención, si puedes crear con alma, si puedes usar la tecnología sin entregarle tu conciencia, entonces puedes hacer algo más grande, algo más necesario, algo urgente, diseñar el mundo que mereces. La IA no tiene alma, pero puede reflejar la tuya. Y eso lo cambia todo.